¿Qué pasó realmente en esos minutos posteriores al despegue, cuando todo cambió para siempre? ¿Qué se escuchó dentro de la cabina mientras la aeronave luchaba por elevarse? ¿Y por qué, incluso hoy, cuando las investigaciones continúan, el nombre de Jason Jiménez sigue rodeado de más preguntas que certezas? En Noticias al Instante te invitamos a escuchar esta historia con atención, a acompañarnos en un relato que se construye a partir de hechos, silencios, decisiones y voces que aún resuenan. Antes de entrar en los detalles, te invitamos a apoyar este contenido con un like, compartirlo, suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y, si deseas respaldar nuestro trabajo independiente, hacerlo a través del botón Super Thanks. Tu participación es clave para que podamos seguir contando historias con profundidad y respeto. La noticia irrumpió sin aviso, como un golpe seco que dejó al país sin aliento. Jason Jiménez había muerto. La frase comenzó a circular en las primeras horas del día, replicada en radios, portales digitales y redes sociales, mientras Colombia apenas despertaba y trataba de entender lo que estaba ocurriendo. No había detalles claros, solo la confirmación de una tragedia que nadie esperaba. El cantante, una de las voces más queridas y reconocidas de la música popular colombiana, había perdido la vida en un accidente aéreo. La información se propagó con rapidez, dejando a su paso incredulidad, silencio y una sensación colectiva de irrealidad. Jason no estaba retirado ni atravesando un momento de pausa, todo lo contrario, su carrera se encontraba en uno de sus puntos más altos, con conciertos programados, proyectos en marcha y una agenda apretada que reflejaba el éxito sostenido de los últimos años. Cancelar no era una opción habitual, llegar siempre era parte del compromiso. Esa mentalidad, tan común en la industria del espectáculo, comenzó a adquirir un significado distinto a medida que las horas avanzaban. Las primeras informaciones hablaban de un vuelo privado, una avioneta pequeña, utilizada para trayectos cortos, había despegado con destino a otro compromiso profesional del cantante. El viaje debía ser rápido, casi rutinario. No se trataba de una ruta compleja ni de condiciones extremas. Sin embargo, pocos minutos después de dejar tierra firme, algo cambió. La aeronave no logró ganar la altura esperada. Testigos en tierra relataron que el ascenso fue irregular, forzado, como si el avión luchara contra una resistencia invisible. Intentó subir, pero no lo consiguió. El tiempo entre el despegue y el impacto fue mínimo, segundos que marcaron la diferencia entre un traslado más y una tragedia irreversible. La secuencia fue brutal. El intento de elevación falló, la estabilidad nunca se consolidó y casi de inmediato se produjo el impacto, seguido de una explosión que consumió la aeronave. No hubo margen para maniobras de emergencia ni para correcciones de último momento. Todo ocurrió demasiado rápido. El sonido fue descrito por quienes estaban cerca como ensordecedor. El silencio posterior, aún más inquietante. Mientras los equipos de emergencia se dirigían al lugar, el país comenzaba a llenarse de versiones incompletas, relatos fragmentados y conjeturas. Y entonces aparecieron los audios, grabaciones cortas, confusas, de origen incierto, que comenzaron a circular en redes sociales con una velocidad alarmante. En uno de ellos, una voz alterada por el pánico pedía ayuda de forma repetida. ¡Ayuda! ¡Ayuda!, se escuchaba antes de que el audio se cortara abruptamente. No existían imágenes que confirmaran su procedencia, ni datos técnicos que validaran oficialmente el material. Aún así, el impacto emocional fue inmediato. Las personas compartían esos audios sin saber con certeza de dónde provenían ni a quién pertenecían las voces. Para muchos, escuchar esos sonidos fue como estar dentro de la avioneta, imaginando el caos, la desesperación, el miedo. Para otros, fue una muestra dolorosa de cómo la información no verificada puede amplificar el sufrimiento colectivo. Las autoridades pidieron cautela, insistieron en que aún era temprano para confirmar la autenticidad de las grabaciones y subrayaron que solo la investigación oficial podría esclarecer lo ocurrido. Sin embargo, la circulación no se detuvo. En paralelo, comenzaron a confirmarse los detalles más duros. No había sobrevivientes. 6 personas habían muerto en el accidente, todas atrapadas en los restos de la aeronave. Entre ellas estaba Jason Jiménez, pero no viajaba solo. Con él iban personas que formaban parte inseparable de su vida cotidiana, miembros clave de su equipo de trabajo y el piloto.
Personas que compartían giras, planes, rutinas, conversaciones largas y silencios previos a los conciertos. Todos murieron en el mismo instante. La escena que encontraron los rescatistas fue descrita como devastadora. La avioneta había quedado completamente destruida, reducida a una masa irreconocible de metal retorcido. El fuego había consumido casi todo, borrando rostros, objetos personales y cualquier señal visible de identidad. No hubo llamados de auxilio desde tierra ni señales de vida después del impacto. El golpe había sido tan inmediato que no dejó espacio para el sufrimiento audible. Solo quedó un silencio pesado, interrumpido por el crepitar de los restos aún humeantes. Mientras tanto, lejos del lugar del accidente, la noticia seguía expandiéndose. Videos grabados minutos antes del despegue comenzaron a circular. Rostros tranquilos, sonrisas relajadas, comentarios cotidianos. Nada indicaba que algo estaba mal. Esa normalidad previa se volvió, para muchos, lo más difícil de aceptar. Cada gesto fue analizado, cada segundo revisado una y otra vez, como si en algún detalle mínimo pudiera encontrarse una señal de advertencia que nadie vio a tiempo. Fue en medio de ese torbellino informativo cuando una figura comenzó a cobrar un peso particular: Sonia Restrepo, compañera de vida de Jason Jiménez, madre de sus hijos y presencia constante fuera del escenario. Sonia había mantenido siempre un perfil discreto, no buscaba atención mediática ni exposición pública. Sin embargo, la tragedia la colocó en el centro de una narrativa que avanzaba sin pausa. Con el paso de los días, Sonia decidió romper el silencio. Lo hizo con palabras medidas, sin dramatismos, desde un lugar profundamente humano. Habló del Jason esposo, del padre, del hombre que vivía con la presión constante de cumplir, de no fallar, de llegar siempre. Y en ese testimonio reveló un elemento que alteró la percepción pública: la existencia de un último registro sonoro de su esposo, distinto a los audios que circulaban en redes. Según Sonia, ese último audio no transmitía pánico, no había gritos ni pedidos desesperados. Era la voz de Jason serena, enfocada, hablando de un contratiempo, de una situación que parecía estar bajo control. Ese contraste abrió una grieta en el relato dominante. ¿A quién pertenecían entonces las voces que se escuchaban en los audios virales? ¿En qué momento exacto fueron grabados? ¿Qué ocurrió realmente dentro de la cabina en esos minutos críticos? Las preguntas comenzaron a multiplicarse y con ellas la sensación de que la historia era más compleja de lo que parecía en un inicio. A esa complejidad se sumó un elemento inquietante del pasado. Resurgió una entrevista antigua en la que Jason confesaba haber soñado varias veces con su propia muerte en un accidente de avioneta. En su momento, esas palabras pasaron casi desapercibidas. Tras la tragedia, adquirieron un peso perturbador. Las similitudes entre lo soñado y lo ocurrido resultaron imposibles de ignorar para muchos. El debate se encendió. Algunos hablaron de premoniciones, otros de coincidencias crueles. Mientras tanto, Sonia pidió respeto. Respeto por el dolor, por la intimidad de sus hijos, por la memoria de su esposo. Denunció la circulación de audios falsos, manipulados y de cuentas que hablaban en su nombre sin autorización. Su postura fue clara: la verdad debía buscarse, pero no a costa del sensacionalismo ni del sufrimiento ajeno. A medida que el impacto inicial comenzaba a transformarse en duelo colectivo, otra reflexión empezó a instalarse: la del ritmo implacable de la industria del espectáculo. La presión por cumplir agendas, por no cancelar, por llegar cueste lo que cueste. ¿Se voló por necesidad o por apuro? ¿Se tomaron decisiones apresuradas? ¿Se priorizó el tiempo por encima de la seguridad? Estas preguntas flotaban en el ambiente mientras las autoridades anunciaban la apertura de una investigación formal. Registros de mantenimiento, condiciones climáticas, peso de la aeronave, decisiones previas al despegue. Todo comenzó a ser analizado. Nada estaba descartado. Sin embargo, las respuestas no llegaban con la velocidad que muchos esperaban. Ese vacío alimentó teorías, debates y una ansiedad colectiva difícil de contener. El nombre de Jason Jiménez dejó de ser solo el de un artista exitoso para convertirse en un símbolo. Símbolo de una carrera truncada, de un talento que aún tenía mucho por ofrecer y de una tragedia que expuso fragilidades más profundas. Su música seguía sonando, ahora con un peso distinto, cargada de nostalgia y preguntas sin respuesta. Y mientras el país intentaba procesar lo ocurrido,
una certeza comenzaba a imponerse. Esta historia no se cerraría fácilmente, no terminaría con los titulares ni con los homenajes, permanecería abierta, latiendo en cada audio, en cada recuerdo y en cada duda que aún espera ser esclarecida. La conmoción no se disipó con el paso de los días, al contrario, se transformó en una inquietud más profunda, más densa. Cada nueva información parecía abrir una puerta distinta, nunca cerrarla. En el centro de esa incertidumbre, los audios continuaban circulando como ecos persistentes de una verdad incompleta. Para muchos, esas grabaciones se convirtieron en la pieza clave del rompecabezas, pero también en la fuente principal de confusión. Las autoridades insistían en que ningún registro había sido validado oficialmente. Técnicos en aviación explicaban que, en vuelos de ese tipo, no siempre existen grabadoras de cabina como en los aviones comerciales. Eso significaba que cualquier audio difundido debía ser analizado con extremo cuidado. Sin embargo, la lógica técnica poco podía hacer frente al impacto emocional. Las personas querían creer que estaban escuchando los últimos segundos de vida de Jason Jiménez y su equipo, aunque no existiera confirmación alguna. En ese escenario apareció con más fuerza la voz de Sonia Restrepo. No habló desde el enojo ni desde la confrontación directa, sino desde la necesidad de ordenar el relato. Contó que ella había escuchado un mensaje auténtico de su esposo, un audio breve que él había enviado poco después del despegue. En esa grabación, según relató, Jason no se mostraba alterado, su tono era calmado, incluso tranquilizador. Hablaba de una dificultad técnica, de un retraso inesperado, pero también de la confianza en que el piloto estaba manejando la situación. Ese detalle cambió el eje de la conversación pública. Si Jason estaba sereno, ¿en qué momento apareció el pánico que reflejan los audios virales? ¿Corresponden a otro tramo del vuelo o pertenecen a otra persona? Sonia fue clara al señalar que muchas grabaciones habían sido manipuladas, recortadas o sacadas de contexto. Afirmó que algunos fragmentos fueron montados sobre sonidos ajenos para generar impacto, algo que no solo distorsionaba la verdad, sino que amplificaba el dolor de las familias. Expertos en análisis de audio comenzaron a intervenir en el debate. Algunos señalaron inconsistencias en los archivos difundidos, cortes abruptos, variaciones de frecuencia poco naturales, ruidos de fondo que no coincidían con el entorno de una cabina pequeña. Otros fueron más cautos y advirtieron que, sin acceso al archivo original y a su cadena de custodia, cualquier conclusión sería especulativa. Aún así, el daño ya estaba hecho. El público había internalizado esas voces como reales. Mientras tanto, se conocieron más detalles sobre el vuelo. La aeronave había sido revisada días antes, según los primeros reportes. No existían registros inmediatos de fallas graves. El piloto, con experiencia en ese tipo de trayectos, conocía bien la ruta. Las condiciones meteorológicas no parecían extremas. Todo apuntaba, al menos en apariencia, a un vuelo normal. Entonces, ¿qué salió mal? Algunos especialistas hablaron de una posible sobrecarga. En vuelos privados, el peso total es un factor crítico. Equipaje, instrumentos, personas, combustible. Una diferencia mínima puede alterar el rendimiento durante el despegue. Otros mencionaron la hipótesis de una falla mecánica súbita, algo que puede ocurrir incluso en aeronaves con mantenimiento al día. Ninguna de estas teorías fue confirmada, pero todas comenzaron a coexistir en el imaginario colectivo. La figura de Jason Jiménez volvió a aparecer, esta vez no como artista, sino como hombre sometido a decisiones constantes. Amigos cercanos relataron que, en ocasiones, había expresado cansancio, pero también una fuerte responsabilidad con su público y su equipo. Cancelar significaba afectar a muchas personas. Esa carga emocional tan habitual en la industria se transformó en un elemento clave del análisis. ¿Hubo presión para volar? ¿Existió la posibilidad de retrasar el viaje? Sonia no respondió directamente a esas preguntas, pero dejó entrever que las decisiones no siempre eran simples. Habló de compromisos, de expectativas, de un entorno que rara vez acepta un no como respuesta. Sus palabras no acusaban, pero tampoco ocultaban la complejidad del contexto. Cada frase parecía invitar a una reflexión más amplia sobre cómo se toman ciertas decisiones cuando el tiempo se convierte en un enemigo. En paralelo, las redes sociales se llenaron de interpretaciones extremas. Algunos acusaban negligencia,
Otros defendían la idea de un accidente inevitable. Surgieron teorías conspirativas, versiones sin sustento y relatos que mezclaban hechos con suposiciones. En medio de ese ruido, la investigación oficial avanzaba lentamente, como suele ocurrir en estos casos. Recolectar restos, analizar datos, reconstruir trayectorias. Un proceso minucioso que contrasta con la ansiedad del público. El pasado volvió a irrumpir de manera inquietante. La entrevista en la que Jason hablaba de sueños recurrentes con accidentes aéreos fue compartida miles de veces. Para muchos, esas palabras adquirieron un tono casi profético. Para otros, no eran más que una coincidencia interpretada a la luz de la tragedia. Psicólogos y especialistas en comunicación advirtieron sobre el riesgo de buscar significados ocultos en recuerdos pasados, especialmente en momentos de duelo colectivo. Sonia, consciente de ese fenómeno, pidió no romantizar la tragedia. Insistió en que Jason no era un hombre obsesionado con la muerte ni con presagios. Era alguien que hablaba con naturalidad de sus miedos, como cualquier persona. Convertir esas confesiones en señales del destino, según ella, era una forma injusta de reducirse a su humanidad. A medida que los días avanzaban, el duelo comenzó a tomar formas distintas, homenajes, velas, canciones reproducidas una y otra vez. Pero también surgió una necesidad de respuestas concretas, no solo por Jason, sino por todos los que viajaban con él. Familias que esperaban explicaciones claras, no interpretaciones emocionales. En ese contexto, el relato dejó de ser únicamente sobre un accidente. Se transformó en una discusión sobre responsabilidad, información y respeto. ¿Hasta dónde llega el derecho a saber? ¿Dónde empieza el deber de proteger la intimidad de quienes sufren? Sonia se convirtió, sin buscarlo, en una figura que representaba esa tensión. Su voz, pausada pero firme, contrastaba con la velocidad de los titulares. Cada declaración suya parecía intentar devolver humanidad a una historia que corría el riesgo de convertirse en espectáculo. Y sin embargo, cada palabra también abría nuevas preguntas, porque cuando una versión intenta ordenar el caos, inevitablemente deja ver las grietas que aún no han sido selladas. La historia seguía avanzando, empujada por una necesidad colectiva de entender, aunque la verdad completa todavía pareciera lejana. Con el paso de las semanas, la atención pública comenzó a desplazarse lentamente del impacto emocional inicial hacia una necesidad más fría y concreta: entender la cadena de decisiones que condujo a ese despegue. Ya no se trataba solo de lo que ocurrió en el aire, sino de todo lo que había sucedido antes, en tierra, en los minutos y horas previas al vuelo. Salieron a la luz fragmentos de conversaciones, testimonios indirectos de personas que estuvieron cerca de Jason Jiménez ese día. Nada dramático, nada fuera de lo habitual. Un itinerario apretado, compromisos sucesivos, llamadas rápidas para confirmar horarios. El vuelo privado aparecía como una solución práctica, casi inevitable dentro de la lógica de una agenda que no admitía retrasos. En ese contexto, la aeronave no era un lujo, sino una herramienta para cumplir. Algunos miembros del entorno profesional del cantante explicaron que ese tipo de traslados eran frecuentes: rutas cortas, tiempos ajustados, confianza en pilotos conocidos. Con el tiempo, esa repetición genera una sensación de normalidad que puede volverse peligrosa. Lo excepcional se convierte en rutina, y la rutina reduce la percepción del riesgo. No hubo señales claras de alarma, al menos no registradas oficialmente. Nadie habló de una discusión previa, de una duda explícita sobre despegar o no. La investigación técnica comenzó a reconstruir el escenario: el peso total de la aeronave, la distribución de la carga, la potencia disponible durante el despegue. Cada variable era examinada con precisión milimétrica. En aviación, pequeñas diferencias producen consecuencias enormes. Un cálculo incorrecto, un margen de error mínimo, pueden marcar el destino de un vuelo. Sin embargo, los informes preliminares no ofrecían conclusiones definitivas. Se supo que la pista desde la cual despegó la avioneta tenía características particulares: longitud limitada, condiciones que exigían un ascenso eficiente desde el primer segundo. En esas circunstancias, cualquier inconveniente técnico se amplifica. Un motor que no entrega toda su potencia, una velocidad de rotación mal calculada, una ráfaga inesperada, todo cuenta. Y cuando algo falla, no siempre hay tiempo para corregir.
El piloto pasó a ser una figura central en el análisis. Su experiencia, sus decisiones, su reacción ante la situación. Quienes lo conocían hablaban de un profesional responsable, habituado a vuelos similares. No era un improvisado. Esa información descartaba la idea de una imprudencia evidente, pero no eliminaba la posibilidad de un error humano bajo presión. Incluso los más experimentados pueden equivocarse cuando el margen es mínimo. Mientras tanto, Sonia Restrepo seguía intentando proteger un espacio de intimidad en medio de la exposición constante. Sus apariciones públicas fueron escasas, pero cada una tuvo un impacto profundo. Habló del cansancio acumulado de Jason, de noches cortas, de viajes continuos. No lo hacía para justificar decisiones, sino para mostrar el contexto humano detrás del artista. Un hombre que, como muchos, vivía empujado por su propio éxito. Ese retrato contrastaba con la imagen idealizada que muchos tenían. Jason no era solo el ídolo que subía al escenario con energía inagotable, también era alguien que sentía el peso de las expectativas. Decir que no, posponer, detenerse, implicaba decepcionar a otros. Esa presión silenciosa rara vez aparece en los titulares, pero influye de manera decisiva en cómo se toman ciertas decisiones. A medida que la investigación avanzaba, surgió un punto especialmente delicado: la responsabilidad compartida. No se trataba de buscar un culpable único, sino de entender un sistema. Productores, logística, horarios, cultura de cumplimiento extremo. En muchos casos, nadie obliga directamente a despegar, pero todos empujan en la misma dirección. La suma de pequeñas presiones puede ser tan determinante como una orden explícita. El debate público comenzó a madurar. Las teorías más extremas perdieron fuerza, reemplazadas por preguntas más complejas. ¿Cómo se regula realmente el uso de aeronaves privadas en la industria del entretenimiento? ¿Qué protocolos existen cuando el tiempo apremia? ¿Quién decide finalmente si un vuelo es seguro o no? Estas preguntas trascendían el caso de Jason Jiménez y apuntaban a una realidad más amplia. En paralelo, los homenajes continuaban, pero ya no eran solo expresiones de tristeza. Se transformaron en espacios de reflexión. Colegas del medio musical hablaron abiertamente de la presión que enfrentan, de vuelos tomados a última hora, de decisiones que hoy, con distancia, cuestionan. El accidente dejó al descubierto una práctica extendida, pocas veces discutida en público. Sonia escuchaba esas voces con una mezcla de dolor y atención. No buscaba señalar, pero tampoco esquivar la conversación. Su postura fue siempre la misma: que la verdad se conociera, que las lecciones no se perdieran en el ruido. Para ella, entender lo ocurrido era una forma de honrar la memoria de Jason, no de reabrir heridas. Los informes oficiales seguían su curso, ajenos al calendario mediático. En ese ritmo lento, casi frustrante, se iba dibujando una imagen más clara, aunque todavía incompleta. No hubo una sola causa evidente, sino una convergencia de factores, técnicos, humanos, contextuales, una cadena en la que cada eslabón, por sí solo, parecía insuficiente para explicar el desenlace, pero juntos construían una explicación posible. El país, mientras tanto, aprendía a convivir con la incertidumbre, a aceptar que algunas respuestas tardan, que no todas las tragedias ofrecen un cierre inmediato. La historia de Jason Jiménez ya no era solo la de un accidente, sino la de un sistema puesto en cuestión, y en ese punto, la atención comenzaba a desplazarse de lo ocurrido hacia lo que debía cambiar para que algo similar no volviera a suceder. Con el tiempo, el ruido mediático comenzó a apagarse, pero no así las preguntas. Cuando las cámaras se retiraron y los titulares dejaron de repetirse, quedó una sensación persistente de vacío, como si la historia se hubiese detenido a mitad de una frase. La investigación seguía su curso, pero ya no ocupaba el centro de la conversación pública. Aún así, para quienes estuvieron cerca, para quienes perdieron a alguien en ese vuelo, nada había terminado. Sonia Restrepo regresó lentamente a una vida marcada por la ausencia, no desde el olvido, sino desde la memoria constante. En sus palabras finales sobre el tema, habló menos de causas y más de consecuencias, de hijos que crecían con preguntas difíciles, de silencios en casa, de rutinas que nunca volvieron a ser las mismas. Recordó a Jason no como el artista envuelto en polémicas póstumas, sino como el hombre cotidiano que salía temprano, que prometía volver rápido, que confiaba en que todo estaría bien.
Esa confianza, tan humana, tan común, se convirtió en uno de los ejes más duros de aceptar, porque nadie sube a un avión pensando en no regresar, nadie despega imaginando que ese será su último trayecto. La tragedia no suele anunciarse con señales claras, se infiltra en la normalidad, se esconde detrás de decisiones aparentemente razonables. El caso de Jason Jiménez dejó expuesta esa fragilidad, mostró cómo una sucesión de elecciones lógicas puede conducir sin intención a un desenlace irreversible. No hubo un momento único al que señalar, ni una sola acción que explique todo. Hubo, en cambio, una cadena de circunstancias que se alinearon de la peor manera posible. A medida que los informes finales comenzaron a conocerse, el relato se volvió más sobrio, menos especulación, más datos. No todos los detalles fueron públicos y probablemente nunca lo serán. Algunas respuestas quedaron en documentos técnicos, otras en conversaciones privadas. La verdad completa, como suele ocurrir, quedó fragmentada, pero incluso esa verdad incompleta permitió entender algo esencial. Las tragedias rara vez son simples. Para la industria del entretenimiento, el impacto fue silencioso pero profundo. Se empezó a hablar con más franqueza de los ritmos de trabajo, de la necesidad de poner límites, de revisar prácticas que durante años se asumieron como normales. No fue una revolución inmediata, pero sí una incomodidad instalada, una pregunta que ya no podía ignorarse. En el plano personal, Sonia insistió en un pedido que repitió con calma y firmeza: respeto. Respeto por la memoria de Jason, por quienes viajaban con él, por las familias que seguían reconstruyéndose. Señaló que convertir la tragedia en espectáculo no aportaba claridad, solo prolongaba el dolor. Sus palabras no buscaban cerrar el debate, sino humanizarlo. El público, por su parte, comenzó a mirar la historia con otros ojos, no solo como la pérdida de un ídolo, sino como un espejo de dinámicas más amplias. Cada vez que una canción de Jason sonaba, ya no era solo música, era también un recordatorio de lo frágil que puede ser el equilibrio entre el éxito y el descanso, entre cumplir y cuidarse. La historia quedó suspendida en ese punto, sin un cierre definitivo, y tal vez ese sea su rasgo más honesto, porque no todas las historias ofrecen finales claros. Algunas permanecen abiertas, invitando a pensar, a discutir, a cuestionar. El legado de Jason Jiménez no se limita a su obra artística, sino también a las conversaciones que su partida obligó a tener. En Noticias al Instante creemos que contar estas historias con profundidad es una forma de respetarlas. Por eso te invitamos a seguir acompañándonos, a suscribirte al canal, activar las notificaciones y apoyar nuestro trabajo a través del botón Super Thanks para que podamos continuar analizando los hechos con seriedad y sensibilidad. Tu opinión también es parte de este relato. ¿Crees que esta tragedia pudo haberse evitado? ¿Qué responsabilidades deberían replantearse? ¿Qué lecciones deja para el futuro? Déjanos tus comentarios, comparte este contenido y forma parte del debate, porque mientras existan preguntas sin responder, esta historia seguirá viva en la memoria colectiva.